Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Siguiendo la convención, primera semana de marzo, un sur que está lluvioso. Estimados auditores, en estos casi 60 días han llovido en Puerto Montt 140 milímetros. Hasta el año pasado eran 78. Pero estamos aquí para hablar de la convención. Radio Conquistador Red Los Lagos en 3 frecuencias, 91.7 provincia de Yanquihue, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 Osorno. Saludamos en primer lugar, en este programa, en este primer programa de marzo, a nuestra amiga Alicia Vesperinas, ingeniero civil, osornina, amiga nuestra. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Hardy, muy bien, muy feliz de encontrarnos nuevamente en este espacio de conversación y reflexión en torno al tema que yo opino es el más importante que estamos viendo como sociedad en este minuto en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación una vez más. Y sí, pues mira, Alicia, hoy día tenemos, a ver, si tú me ves, yo escribo siempre con página amarilla. Oye, las páginas amarillas ya no existen. No, o sea, en hoja amarilla, en bloque amarillo. Tengo la costumbre hace mucho rato, a propósito de amarillo, porque mira, tenemos en el programa hoy día, siguiendo la convención, a un poeta, periodista, profesor, que además es columnista y que este último tiempo ha dado mucho que hablar. Don Cristian Barkenlin. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes, Alicia y Hardy. Contento con esta lluvia porque yo también estoy en el sur y ya que dijiste que era poeta, aunque en realidad es un título que me queda grande, intento serlo, intento esbozar algunos versos. Quiero recordar esos versos maravillosos de Jorge Tería, quien tuve la suerte de entrevistar, que decía desde Santiago, echando de menos la lluvia del sur: daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia. Y yo me siento privilegiado junto con ustedes, un privilegio los sureños, de recibir esas frías monedas de la lluvia. Así que parto con la alegría de compartir esa lluvia que limpia todo y hace como que el mundo partiera de nuevo cada vez que llueve. Eso por lo menos siento yo. Cristian Barken, a ti se te conoce en Columna del Mercurio, tu hermoso programa En su Minuto, La Belleza de Pensar. Y siempre ahí, con nosotros he estado varias veces en el programa a la tarde, del Expreso de la Tarde. ¿Por qué decidiste dar este paso a los Václav Havel, ¿cierto? Este dramaturgo checo, de encabezar un movimiento, Amarillos por Chile? Cuéntanos un poco qué significa Amarillos por Chile, qué significa este movimiento, que entiendo que lleva más de 20.000 adhesiones. Hablemos un poquito de esto y ahí, Alicia, usted por favor conversen, porque queremos hablar de la convención, queremos hablar de esta constitución que se está elaborando. Cristian Barken, cuéntanos por qué este movimiento, este manifiesto. Si yo hubiese tenido una bola así del futuro y en el momento en que escribimos este manifiesto, que viene de las cartas que yo había escrito y columna, definiendo, y después te lo voy a definir como lo viste bien sintético, el concepto de amarillo, o redefiniéndolo, si hubiera imaginado que esto iba a ser el tsunami que ha sido sobre mi vida privada, mi vida personal, probablemente habría pensado 2 veces antes de embarcarme en esta hermosa pero desafiante aventura que es tratar de llevar la esperanza amarilla a la convención y al proceso constituyente. Pero nunca nos imaginamos eso, Hardy. O sea, partimos con un grupo, nos estaban llegando noticias un poco alarmantes desde las comisiones en febrero del Pleno de la Convención que indicaban que esto iba a tener, al revés de lo que uno esperaría de un proceso constitucional, una deriva maximalista y refundacional. Y eran tan alarmantes las señales y el país estaba un poco en veraneo, no se hablaba de nada, ni siquiera un líder político del sector de la centro-izquierda tomó la palabra para emitir juicios sobre lo que estaba ocurriendo, que bueno, dijimos, hay que decir algo, todos queremos transformaciones, todos queremos cambios, pero cambios bien hechos, el país necesita una nueva constitución, necesita reforma, no podemos farrearnos este proceso girando todo en 360 grados de un extremo a otro extremo, porque eso es lo que el país no quiere. Y sentimos que era un deber, yo lo sentí como un deber,
Me parece que si hay algo importante que se juega en Chile hoy día es la Constitución, más que cualquier elección, incluso la presidencial. Y así nació. Pero nunca nos imaginamos que en 3 días íbamos a tener, no sé, 15.000 adhesiones, hoy día llevamos 20 y tantas mil. Nunca nos imaginamos, y que tampoco íbamos a tener una repercusión tan grande en los medios, probablemente porque faltaban voces políticas, había un vacío. Y ese vacío lo llena una instancia ciudadana, eso es, esto no es un movimiento político, es un movimiento de opinión ciudadana, lo llena, y yo creo que representa una parte importante de los ciudadanos del país. Tú me comparaste con un intelectual checo extraordinario, pero obviamente que yo no soy ni siquiera el piojo en un zapato de Havel, el gran líder checo. Sin embargo, me parece bien, y así lo decidió el grupo que firmó la carta, de que los voceros de Amarillos por Chile, independientemente de que hay también gente que en el mundo político y no los estamos escondiendo, ni tampoco los crucificamos, ni emitimos juicios inquisitoriales sobre ello, porque nadie tiene el derecho a hacerlo, creo yo. Que seamos ciudadanos independientes, ciudadanos comunes y corrientes. Yo no he tenido ni un cargo político, nada, ni siquiera una agregaduría cultural en ningún gobierno por los que he votado. Generalmente han sido gobiernos de la centroizquierda. Así que me siento muy tranquilo. No soy un experto constitucional, no soy un político, simplemente creo que estamos representando un cierto sentido común de la gente que ya lo ha dicho de alguna manera, pero lamentablemente a veces la clase política, y en ella incluyo los sectores más radicalizados de la izquierda, sobreleen, sobreinterpretan la realidad y pueden equivocarse. Nosotros queremos aportar en positivo, nuestro aporte quiere ser positivo, nosotros no queremos, quiero que quede bien claro esto, Amarillo por Chile no quiere que fracase la convención, todo lo contrario. Eso para empezar, Hardy. Alicia, ¿tú leíste este manifiesto de los amarillos? Sí, por supuesto. Cristian, hola, quiero primero que todo felicitarte por poner el tema en discusión y por exponerte, porque hoy en día el que se expone recibe, antes de nada, golpes, insultos y todo lo que eso significa, así que estés dando esta pelea para mí es notable, te felicito. Muchas gracias. Tú dijiste que faltaban voces, ¿sabes? Yo creo que sobran voces y lo que falta es reflexión, porque hay voces estridentes que hablan mucho y dicen re poco. Entonces, desde ese punto de vista, yo te quiero preguntar o pedir tu reflexión en torno a lo siguiente. ¿Qué crees tú que fue lo que nos pasó en el país que nos llevó a esta crisis que finalmente derivó en la convención y en redactar una nueva constitución, nada más y nada menos? O sea, miren lo que estamos en este minuto, quizás por no haber sabido afrontar antes problemas, un poco lo que pasa con las guerras, ¿verdad? Como que de repente se desata la guerra, pero tú podrías haber reflexionado antes cuáles fueron los pasos que nos llevaron a esa guerra y por qué no la pudimos evitar. ¿Qué crees tú que nos pasó como sociedad? Me alegra que tú, y estoy de acuerdo contigo, de que falta reflexión y falta espesor reflexivo. La mayoría, tú tienes razón, a veces de las declaraciones que uno escucha, muchas veces son consignas o son ideas hechas, pero falta un espesor reflexivo y falta una mirada de largo plazo, una mirada profunda, algunos dirían una mirada estratégica, una mirada política en el buen sentido de la palabra. Le faltó a la clase dirigente en nuestro país, le faltó al presidente Piñera, pero no solamente a él no es el único culpable, le faltó también a la concertación, hay que decirlo. Yo creo que el país entró en un desarrollo económico muy fuerte, grande, y logró grandes cosas, pero como que de alguna manera se olvidó que existía la dimensión política y se olvidó también que aquello que daba éxito también tenía fisuras y que el mismo desarrollo de la modernidad va produciendo problemas nuevos que requieren respuestas nuevas y no responder con las ideas y con las herramientas antiguas. Pero lo mismo, fíjate que pasó y que explica el estallido, está pasando ahora. Es decir, así como tuvimos una derecha que fue ciega, que cuando gana Piñera tiene la oportunidad de adelantarse. Yo hubiera sido el presidente Piñera, asumo el gobierno, con todas las señales que ya había antes, ahí faltó una mirada política generosa y profunda, habría hecho una cadena nacional, anunciando la primera o segunda semana un proyecto de reforma previsional, un proyecto de reforma de la salud. Me adelanto, pero sin embargo me llevo la pelota para la casa, es decir, impongo mi agenda y olvido que fui elegido con los votos prestados, porque Piñera fue elegido con votos prestados, no con sus propios votos. Lo mismo le está ocurriendo a la izquierda, hoy día más radical. Se quiere llevar
una parte de ella, no digo todo para no ser injusto, la pelota para la casa. Así voy a imponer mi agenda y se olvida que aquí hubo una primera y segunda vuelta presidencial, que en la primera vuelta presidencial el candidato que en ese momento representaba a la izquierda más radical obtuvo un 23 o 24% y perdió la primera vuelta, y que ganó con el apoyo de los sectores moderados que son importantes, por no decir mayoritarios, en el país. Entonces, se está repitiendo, mira qué paradoja, esa misma incapacidad de lectura, de mirada a largo plazo aquí en política. Uno tiene que aprender, y sobre todo en el desarrollo de una constitución, uno tiene que aprender que no va a poder esa constitución contener todo lo que yo quiero o a lo que yo aspiro legítimamente, sino que o hago una constitución que incluya a todos, y esa es una idea fuerza muy potente que nos mueve a los amarillos, o esa constitución está destinada a ser reformada infinitamente en los próximos años y, por no decir, cambiada, cuando las mayorías cambien, porque las mayorías cambian y no hay mayorías estables, ya lo sabemos. Estamos en el programa siguiendo la convención aquí en Radio Conquistador Red Los Lagos, hoy día conversando con Christian Barken. Christian, se haga un poco de abogado del diablo. Amarillos por Chile, lo menos que le han dicho es que son de la élite, que han gobernado 30 años, que critican algo que todavía no está escrito, que ustedes hablan de lo que llaman estallido institucional, cuando recién las normas llevan un par de semanas escribiéndose las normas, que de alguna manera quiere mantener el statu quo, porque efectivamente han habido hartas columnas criticándolo, como también yo comparto que han habido pero muchísimas personas que nos han apoyado, pero hagamos de abogado el diablo en este caso Christian Barken. Claro, esa es la obligación de un periodista. Yo siempre digo que un periodista y un entrevistador tiene que hacérsela un poco difícil al entrevistado, pero siempre con el respeto y en el tono que tú tienes, no como algunos entrevistadores que uno ve, en algunos matinales, no quiero ser injusto, que parecen haciendo activismo político antes que entrevista. Quiero decir eso, creo que es un elemento por lo demás muy importante que no hay que dejar de reflexionar. El papel del periodismo en momentos críticos y de transición tan importantes como estos. Primero, el tema de la élite. Bueno, aquí se ha sacado en cara y se ha mostrado los rostros de los que fueron ex senadores, ex ministros, pero personas como Soledad Alvear, que nadie va a poder decir aquí que es una mujer demonizable, que se haya hecho millonaria con la política, ni mucho menos. Fue una ministra de Relaciones Exteriores prestigiosa, fue una persona que encabezó la reforma judicial penal, el proceso, la reforma de la justicia en Chile, etcétera. Hay personas que uno podrá discrepar de ellas, pero de ahí a condenarlas y meterlas a la hoguera inmediatamente sin juicio alguno, me parece exagerado. Pero se esconde que junto con esa firma hay 2 premios nacionales de historia. El Premio Nacional 2021 Iván Jaksic, que nadie puede considerar un operador o un miembro de la élite de la concertación. Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, un escritor como Mauricio Lectorat. Acaba de sumarse una dirigente mapuche del sector de la Araucanía que trabaja con 6.000 familias. También el alcalde de Lota, es decir, hay escritores, hay gente anónima e independiente que son hasta ahora 20 y tantos mil firmas. Y lo otro que quiero decir sobre la élite, Andrés Joanet, diputado de la Araucanía recién electo y ex intendente, él decía que él se reía mucho de que lo acusaran de ser de la élite. Primero, que los que hacen la acusación son de la élite, es decir, es una nueva élite que está llegando al poder en buena hora, es bueno que haya cambios de élite. Segundo, él dice, yo vengo de una familia humilde, vengo de abajo, mi madre con mucho esfuerzo logró que yo me educara, desde ahí vengo yo, a mí nadie me ha regalado nada. Yo también vengo, a ver, uno podría decir soy un privilegiado, mi padre fue funcionario público durante casi toda su vida, tuvo una jubilación pobrísima, mi madre una mujer austera, hermana del poeta Enrique Lin, jamás he ocupado un cargo, jamás he aprovechado ningún... Es decir, nos están denostando a todos en bulto, como lo suelen hacer cuando no tienen argumento, sin entender, y esa es la ceguera, cuando hay fanatismo, de que este es un movimiento, yo diría, bueno, se está convirtiendo sin querer queriendo en una suerte de movimiento, pero es un grupo muy grande de gente también anónima y no solamente un grupúsculo de dinosaurios de la concertación. Me parece que eso es, además, no ir al fondo. Y sobre el tema del manifiesto, yo creo que el manifiesto no es agresivo. Se confunde en Chile, que hay un error muy grave, que es considerar, hay algunos que parece que consideran que todo lo que se resuelva en la convención es sagrado. Pareciera que se estuviera preparando aquí, escribiendo el Corán y no una constitución. Es decir, en cualquier país democrático, con cultura democrática,
el poder legislativo puede ser criticado desde la ciudadanía y la sociedad civil, se pueden hacer críticas, observaciones, además que no hemos hecho ataques personales, todo ha sido al nivel de las ideas. Bueno, la convención está sometida al mismo escrutinio público, ¿por qué no se pueden emitir juicios? Además, lo que tú decías, encender las alertas antes de que se presente el texto. Ya cuando se presenta el texto es tarde. E incluso te diría que los amarillos aparecieron un poco tarde. Es decir, lamentablemente uno tiene que ver a dónde va la deriva. No quiero ser pesimista, pero parece que la deriva, o hay una voluntad de una deriva, como dije, maximalista, o sea, de conseguirlo todo inmediatamente. Ahora en los últimos días han habido buenas noticias, parece que hay correcciones, bueno, porque ha habido voces importantes de la sociedad civil y columnistas, y gente que está opinando, y expertos del mundo de la academia que están señalando críticas que son absolutamente razonables. Aquí nadie está diciendo volvamos a la Constitución del 80. Entonces, esta cosa casi religiosa con la convención o con las verdades en política me parece extremadamente peligrosa. Alicia, por ejemplo, ¿cuáles son tus apreciaciones? Nosotros hemos conversado muchas veces, Alicia. Nosotros somos de gente del sur, se está debatiendo mucho el tema de forma de Estado. A mí también, por ejemplo, el artículo 5 de la autonomía de la entidad territorial, a mí también me preocupa. Y tú compartes muchas del manifiesto de los amarillos, de esta deriva que podría estar tomando, del que algunos llaman estos afanes refundacionales. No sé, para hablar con harta franqueza, Alicia Vesperina. O sea, yo creo que en el fondo, Hardy, Cristian, yo creo que todos somos amarillos. O sea, nadie es tan extremista. Cuando te enfrentas a los hechos y tienes que tomar una decisión, dado el contexto que te toca actuar, siempre uno termina siendo amarillo. Nadie puede ser blanco o negro todo el tiempo. Al final puede ser un poco más blanco, un poco más negro, pero no eres de un color. Bueno, pero a mí me pasa con la palabra elite un poco lo mismo que me pasa con la palabra empresario. Hay maneras buenas y maneras malas de ser empresario, y hay maneras buenas y maneras malas de ser elite. Y yo creo que lo que nos llevó un poquito a la crisis fue que las elites, de las cuales yo incluso también a veces me siento parte, porque si he tenido un cargo de dirigente gremial y todo eso, he tenido la posibilidad de estos micrófonos que no tiene todo el mundo, por lo tanto me considero parte de la elite también. A veces no hemos sabido llevar la conversación a donde hay que llevarla, que es en el fondo el cómo se administra un país, cómo se establecen las reglas del juego para que no ganen los malos. En el fondo, para que uno sienta que existe esa justicia en donde que si uno hace las cosas bien, le va a ir bien, y si uno hace las cosas mal, le va a ir mal. Yo siento que ahí fuimos un poquito ciegos. Como decía Cristian, el presidente Piñera tuvo todas las cifras a su vista. No se puede decir que es un hombre que no sabe de cifras. Sin embargo, yo creo que no fue riguroso en analizar cuáles eran los problemas del país. Efectivamente, el país se estaba polarizando y se estaba yendo a gente que le estaba yendo muy bien y gente que se nos empezó a quedar atrás. Y esa gente que se empezó a quedar atrás sentía el abuso. El mismo abuso que estamos viendo ahora por parte de el nuevo grupo que está abusando, esta nueva élite, ¿no es cierto? Estamos repitiendo la historia. Entonces, yo me sumo a los amarillos en el sentido de que se requieren transformaciones y no refundaciones. Y ahí le quiero preguntar a Cristian. Cristian, ¿cuáles crees tú que tienen que ser esas transformaciones que son urgentes en nuestra sociedad para que no siga existiendo este péndulo que va de un lado al otro, en donde la nueva élite empieza a abusar de la antigua élite? A ver, creo que hay muchas dimensiones, pero no quiero tampoco abusar, porque si no voy a tomarme todo el programa, porque son demasiados temas. Pero eres nuestro invitado. Sí, pero por ejemplo, ya que estamos en el sur, evidentemente el tema de la descentralización es un tema, yo le diría capital y central desde un punto de vista político de nuestra sociedad. Yo creo que hay un consenso en eso. Ahora, el tema es cómo eso lo encarnamos en la realidad, como tú muy bien decías. Tenemos que hacer una descentralización efectiva y no retórica, es decir, no tener gobernadores que no tienen armas ni presupuesto, etcétera. Y para eso hay que pensarlo muy bien, y a mí me parece que la propuesta de un Estado plurinacional es una propuesta discutible. Es decir, yo tengo la duda de que seamos muchas naciones en Chile. No creo que nuestra realidad sea equiparable a la de Bolivia. Sí, no estoy considerando Bolivia. Bolivia tiene otra historia. Nosotros tenemos, sí, pueblos originarios a los que hay que rescatar, respetar, relevar, dar oportunidades y bueno, eso y pagar lo que haya como deuda histórica esencial. Pero de ahí a pasarnos a un Estado plurinacional, a partir de algunas ideas que vienen de teóricos que han asesorado a Evo Morales o que están en una línea muy distinta a lo que es la historia de Chile. La historia de Chile, ahí hay que discutir en temas de fondo, hay que meterse en historia. ¿Es una nación Chile? Sí. Fue una nación.
muy temprana fue sentida como nación. Incluso hay Mario Góngora, un historiador chileno muy lúcido, habla de que Chile se armó como Estado-nación, que el Estado tuvo un papel muy importante en la formación de esa nación. Entonces, por lo menos ahí hay un tema discutible, pero imponer una visión que suena bien teóricamente de un Estado plurinacional, sin asumir las consecuencias de lo que va a pasar ahí abajo, me parece. Después hay toda una línea que me parece que va en la idea de exacerbar las autonomías, pero a un punto me parece excesivo, radical, al punto de que van a pasar finalmente, que va a ser todo, va a haber tantas dimensiones autónomas, desde arriba hasta abajo, que habría que ver cómo eso va a funcionar efectivamente en la realidad. El tema de lo que tú decías de la transformación, desde luego que esta Constitución tiene que ser una Constitución de derechos, que es lo que va a entrar a discutirse ahora. Estoy de acuerdo de eso. Pero si tú pones, por ejemplo, derecho al trabajo, bueno, podría ser uno de los derechos. Bueno, para tener derecho al trabajo, tú necesitas dar trabajo. Para dar trabajo necesitas inversión. Yo no soy economista, pero una parte importante de lo que recauda el Estado viene de esa inversión. Si tú colocas al lado de esa norma, derecho al trabajo, normas que van a poner límites draconianos a la inversión minera, límites draconianos a otro tipo de inversión, esa inversión se va a ir y no vas a tener dinero para realizar aquello que declaraste retóricamente como derecho al trabajo. Entonces vas a tener una constitución que está muerta en ese sentido. Entonces yo creo que efectivamente aquí había que hacer un giro desde una constitución. A mí no me gusta la palabra neoliberal, no, porque es un concepto que bastante laxo y que da para todo. Es una constitución, digamos, que tenía una interpretación de la subsidiariedad. Eso es importante, porque hay muchas miradas distintas subsidiarias. Ahí Jaime Guzmán y los suyos también fueron maximalistas. Optaron por la visión más radical de la subsidiariedad y hay otras. Pasarnos de ese concepto de la subsidiariedad a un Estado de Derecho en la línea más socialdemócrata. ¿Sí? En el fondo eso es lo que el país, yo creo que estaría de acuerdo en la mayoría, incluso en un sector de la derecha, estaría dispuesto a afirmar eso. Pero ahí de irnos a una ensoñación de que aquí vamos a cambiar el capitalismo, porque todavía no existe alternativa al capitalismo, yo no la conozco, ninguna, por mucho que hay cosas del capitalismo que a mí no me gustan, y de la modernidad capitalista, lamentablemente el capitalismo no tiene una alternativa hoy día real. Entonces, creo que el giro tiene que ir a una constitución de derechos, entre los temas a una constitución efectivamente de descentralización, de repartir más el poder, eso estoy totalmente de acuerdo, pero hacerlo en forma equilibrada, sensata, sin intentar hacer como experimentos o convertir esto en un laboratorio constitucional, ni tampoco copiar cosas de distintos países y terminar haciendo un pastiche. Es importante que la Constitución esté encarnada en la historia de Chile. Es decir, no sacamos nada con elaborar una Constitución para un país imaginario, como dijo José Massa. Estamos conversando con Christian Barken y con Elisa Esperina, hoy día siguiendo la convención, porque efectivamente ya se están aprobando las primeras normas y los primeros artículos en general y en particular, que finalmente, porque recordemos, estimados auditores, esta convención comenzó a sesionar el 4 de julio. Su fecha tope para tener un texto para entregar al país sería el 4 de julio, y allí el presidente en su minuto, Gabriel Boric, tendrá que proponerle al país un plebiscito de salida que debiera ser a principios de septiembre, en fin. Y en esta convención hubo 7 comisiones, ¿cierto? Sistema político, forma de Estado, modelo económico, medio ambiente, que en estos días se están elaborando ya las normas, se están aprobando, la mayoría deben ser aprobados con 2/3, vale decir 103 votos. Yo quiero preguntarle, a vuelta de comerciales, a nuestro invitado, Christian Barken, ¿qué pretenden los amarillos? ¿Por qué sacaron este manifiesto? Porque se dice en política, lo óptimo es llegar en el momento oportuno y justo. Lo peor es no existir, no estar. Llegar antes es bueno, pero vale decir, se llegó en el momento justo y oportuno este manifiesto a los amarillos. Ahora, las últimas semanas de febrero, a la vuelta de comerciales, queremos seguir conversando con nuestro buen Christian Barken, que sabemos ahora que está disfrutando en el sur de Chile, y con Elisa Esperina. Una pequeña aclaración, Christian. Yo estudié Historia en la Católica del Paraíso, no periodismo, pero como comunicador quiero ser siempre respetuoso, digamos, de las normas y la forma, en fin, siempre es importante. Vamos y volvemos después de esta pausa comercial.
Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso hoy día en este programa número 19. Llevamos 19 semanas siguiendo la convención. Y esto gracias al apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y de Puerto Montt y Radio Conquistador Red Los Lagos. Estimado Christian Barken, al final, ¿qué pretenden los amarillos? Con este manifiesto van 20 y tantas mil, capaz que lleguen a 40.000, 50.000 adhesiones. Sin duda el nombre tuyo, Christian Barken, perdone que te tutee, es importante. No viene el mundo de la política, viene el mundo de las humanidades, del pensamiento, la reflexión. El liderazgo tuyo, creo yo, esto en mi opinión personal, es fundamental. Pero ¿qué buscan, Christian Barken? Nosotros queremos que la convención no fracase, porque creemos que un fracaso de la convención sería un fracaso no solo de los convencionales, a los que hay que reconocer que han hecho un trabajo arduo y estresante, sino que sería un fracaso de todo el país, de la clase política, de todos nosotros. Porque es un proceso en que nos hemos comprometido todos, los chilenos han ido a votar, han depositado un anhelo y una esperanza en esta nueva constitución. Queremos evitar llegar a un escenario, imaginemos un plebiscito de salida, con una constitución, como ya la he descrito, extremadamente maximalista, muy refundacional, con muy buenas intenciones teóricas, pero con poca aplicación práctica en la realidad de Chile, y que comience a crecer la opción llamada rechazo. No sé cómo se va a llamar el plebiscito de salida, me imagino que será lo mismo del plebiscito anterior, no estoy tan claro en eso, o el no sé cómo será. Imaginemos un escenario en que, porque, bueno, la última encuesta CADEN muestra que hay un 40 y tanto % que votaría apruebo en este momento, un 30 y tantos que votaría rechazo, o sea, más que el 20 y tantos que votó rechazo en el plebiscito, y hay un 21% de indecisos. Creo que ahí están los amarillos, en parte, están repartidos los amarillos en distintos grupos. Imaginemos un escenario, porque esto va a polarizar la sociedad chilena lamentablemente, ¿no es cierto? Porque si esto hubiese nacido con un espíritu de diálogo genuino, de incorporar al otro e incluso a la minoría en la conversación y en el diálogo, otro sería el estado de ánimo que hay hoy día en el país. Imaginémonos que los sectores más liberales de la derecha estuvieran en este momento unidos, incluso hasta con el Partido Comunista, de acuerdo en los cambios y los giros que hay que hacer. El estado de ánimo del país sería completamente distinto y no habría sido necesario fundar un movimiento amarillo. Pero al ver nosotros que el barco iba en esa dirección muy radical, en algunos casos, otras menos, no estoy diciendo que todo lo que se esté aprobando sea malo, nefasto, ni lo estoy demonizando, nos pareció de prudencia adelantarnos a ese escenario y no esperar hasta el final. Porque una constitución que gane imaginemos que gane 55-45, que fuera lo mismo de la segunda vuelta presidencial, es bien probable que sea así, o sea, el rechazo ya tiene un piso de 45-44%, eso sería una derrota. Una constitución que no es aprobada por solo el 60 o 67% de la población, tiene los días contados, en primer lugar. No sería un triunfo, sería una victoria pírrica. Pero además, no hay que descartar, por supuesto que se ve más improbable hoy día, dependiendo de cómo se vaya dando la discusión y el debate en los próximos días. La opinión pública es muy sensible y muy cambiante, ojo, que nos empecemos a acercar a la posibilidad, que se veía completamente remota e imposible, de un posible rechazo. Entonces lo que yo digo, imaginemos solamente ese escenario. Pero disculpa, Cristian, ¿por qué preguntaba qué pretenden los amarillos? Porque, por ejemplo, leí creo que el fin de semana que hay un convencional de la quinta región, de Bello Voto, que él se definió como amarillo. Miguel Ángel Voto. Miguel Ángel Voto, ¿cierto? Lo ubico, ¿cierto? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes como colectivo han conversado con algunos convencionales? ¿Han conversado, no sé? Cuéntanos un poco de eso. En términos individuales, yo tengo amigos, tengo gente que conozco de antes de la declaración de amarillo que están en la convención. Y conversé con Miguel Ángel Voto, él mismo se acercó, nos buscó,
a conversar, quería saber, conocer. Y yo creo que hay varios con los que conversamos porque recibimos información. Dentro del grupo hay muchos que tienen contacto con, como todos ustedes también probablemente conocen algunos convencionales. Y claro, o sea, la información que nos ha llegado no es las ideas hechas que nos hagamos desde afuera. También las impresiones de varios convencionales que adentro han sentido que a veces da la sensación de que aquí se está tratando de pasar una aplanadora, avanzar rápido y alcanzando los 2 tercios rápidos para ir en la deriva más maximalista refundacional. Sin embargo, yo soy optimista, es decir, tengo un optimismo contra muchas razones que lo podrían hacer a uno ser pesimista en la línea que decía recién de buscar una constitución que sea la casa de todos. Soy optimista porque empiezo a ver, me aferro a esa signo optimismo. Empiezo a ver de repente que, por ejemplo, no recuerdo en qué norma hoy día, se arma como un grupo que empieza a votar en contra de cosas, de propuestas maximalistas y por lo tanto alguien que podría bloquear los 2 tercios en el sistema político para propuestas muy radicales. Ahí tenemos una votación en que votan, creo que por primera vez juntos la derecha, independientes no neutrales, socialistas. Entonces tú empiezas a ver ahí una pequeña señal. El Partido Socialista está dando alguna señal en relación al tema del Senado. Por lo tanto, uno diría, no es tan inútil. No digo que seamos lo único, pero de verdad no quiero caer en un narcisismo amarillo. Pero yo creo que más allá de lo que nosotros queríamos y pretendíamos, los amarillos se han convertido en titular. Todos hablan de los amarillos, los políticos en la entrevista hablan de amarillos, los convencionales. Bueno, muchos nos denostan y qué sé yo. ¿Quién sabe si a lo mejor, y si hubieran otros grupos, azules, verdes, tricolores, que estuvieran en la misma postura nuestra, si hubiésemos tenido reacciones desde la sociedad civil y desde la academia, tal vez más anticipadas, tienes razón en eso, que quizás nos demoramos un poco, bueno, probablemente los convencionales de adentro que estaban inhibidos o no se atrevían a sumarse, digamos, a rechazar ciertas propuestas radicales, probablemente habrían sentido que tenían un correlato afuera. O sea, pienso que todavía es posible un giro. Hay cosas que ya quedaron establecidas que yo estoy en desacuerdo. Esta idea de reemplazar el Senado creo que es un error. Pero ok, todavía hay cosas que se van a votar en los próximos días, importantes, y vamos a tener que hacer el balance final. A ver, hay cosas mejores o peores, tal vez cosas que se podrán cambiar el camino, dicen algunos, otras no. Y al tiro te doy la palabra, Hardy, y por lo tanto, estamos apostando, y estoy apostando por el optimismo, por pensar que todavía, y creo que el presidente Boric tendría ahí un papel muy importante. Es verdad que la convención es autónoma, pero no existe la autonomía absoluta entre los distintos poderes. O sea, el presidente podría ordenar a su coalición y decir, oye, yo quiero hacer un gobierno con transformaciones, hacerla gradualmente. Él entendió el mensaje del país, Boric. Me da la impresión que una parte importante de la convención no la entendió. Y como no hay segunda vuelta en la convención, yo creo que Boric podría tener un papel de repetir lo que dijo cuando fue la primera vez a la convención. No queremos una convención partisana, queremos una casa de todos. Los amarillos estamos en esa línea y en esa dirección. Mira, antes de preguntarle, de hablar con Alicia, a propósito de Christian Barker, Daniel Ramírez, un filósofo también muy profundo, sale hablando que dice: es totalmente legítimo que grupos civiles, a propósito de ustedes, de los amarillos, de la sociedad se organicen y discutan y objeten esto y lo otro en la Convención Constitucional como si fuéramos miembros. Dice Ramírez, porque en el fondo la profundidad del proceso constitucional es que todos los ciudadanos se sientan miembros. Entonces, Alicia, me meto, pero de la sociedad civil, en ingeniería civil, ¿tú crees que algo nos pasa como sociedad chilena en que dialogar, conversar, se nos hace tan difícil? Porque el esfuerzo que hemos hecho aquí tú y yo en este programa, ¿cierto? Cuando hablamos con los convencionales hemos hablado de todos los colores, de la lista del pueblo, hemos hablado de derecha, en fin, de izquierda. ¿Tú crees que se nos hace muy difícil, a propósito de que han sido tan denostado, por ejemplo, el movimiento del amarillo, por alguna gente? Se hace muy difícil, Hardy, pero cuando uno conversa con las personas se da cuenta que en un 95% de las cosas estamos todos de acuerdo. Y esa es la magia de la conversación, cuando tú quieres entender al otro de verdad, no imponer tu idea, te das cuenta que son muchas más las cosas que nos acercan que las que nos separan. Los que nos separan son detalles, es como en una familia, de repente, es la misma conversación que se da. Y desde ese punto de vista, yo creo que si bien es cierto, yo también estoy bastante
complicada, muy ¿Estás preocupada preocupada? por los artículos. Sí, muy preocupada porque ya hay artículos aprobados y los estoy analizando y la verdad que me surgen muchas más dudas ¿Cómo que cuál es, certezas Alicia? cuando los leo. ¿Cuáles son tus El preocupaciones? artículo 27 que habla de las competencias de la región autónoma, por ejemplo, en donde te entrega la política de vivienda, la planificación de la vialidad, de los caminos a la región autónoma, las obras públicas de decisión de la región. Entonces yo digo, el puente Chacao, por ejemplo, lo habríamos tenido que pensar acá en la región de los lagos. O sea, hubiese sido imposible hacerlo, o sea, así de corto. Si pensamos en un tren que tiene que pasar por todas las regiones, todavía no sabemos cuáles van a ser las regiones, si son las mismas que estamos teniendo, incluso más que se están proponiendo, o van a ser otras regiones. Sería imposible hacerlo, porque un tren requiere de la coordinación de todas estas... Bueno, en fin, son muchas las cosas que a mí me complican, pero lo que más me complica, más allá del texto escrito, y quiero ver si los amarillos lo comparten, es el espíritu con lo que esto se está llevando a cabo. Un espíritu no de encuentro, un espíritu absolutamente confrontacional, un espíritu de pelea. Y yo creo que de ahí nada bueno puede salir. Va a salir un gallito que uno de los dos va a ganar. Por supuesto, un bando le va a poner la pata encima al otro, pero todos vamos a perder. Y vamos a perder porque vamos a caer justamente en esta inestabilidad de tener que estar pasando por este proceso una y otra vez hasta que logremos estabilizarnos. Entonces, mi pregunta concreta para los amarillos es, ¿cómo se lleva a cabo este reencuentro, esta conversación que no tenemos hace años, con la instantaneidad de las redes sociales, con la vociferación que le da a todo el mundo la misma pantalla, tenga sí formación en el tema que está hablando o no la tenga, desde el anonimato muchas veces? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? Yo lo veo casi como que no hay vuelta atrás, de verdad. Alicia, tú has señalado un punto esencial. Federico Nietzsche, del que uno piensa que a veces salen más ideas delirantes que ideas cuerdas o racionales, sin embargo, dijo algo muy bonito: la verdad se hace de a dos. Todo el espíritu de la filosofía griega, de donde nace el pensamiento occidental, de donde nace la política, donde nace el derecho, donde nace la historia de Occidente, si ustedes se dan cuenta, el gran maestro Sócrates fue un maestro dialógico. Él nunca imponía su verdad ante a sus discípulos. Él era un partero que sacaba la verdad de los discípulos en un diálogo. Hay una famosa conversación entre Sócrates y un discípulo, Hermógenes creo que se llama el discípulo, que es joven, y que empieza a decirle: ¿sabes, Sócrates? Yo tengo mi verdad y esta es la verdad que afirmo ahora, aquí y para siempre. Algo así, ¿no? Tengo clara mi película, por decirlo así. Y Sócrates se sonríe, como sabio y viejo que es, y le dice: mira, Hermógenes, vamos a tener que ir caminando por esta calle juntos. Sócrates andaba a veces a pata pelada y con sandalia, era muy sencillo y su indumentaria, andaba por los arrabales de la ciudad. Vamos a ir caminando juntos para que la verdad se nos aparezca, o sea, vamos a ir al encuentro de una verdad que se va a aparecer porque vamos a ir juntos conversando detrás de ella. ¿Cómo se logra cultivar el espíritu dialógico? Podría latearlo con cosas filosóficas. Julian Habermas, el gran filósofo alemán, que habla de la importancia de la conversación y del diálogo como un elemento fundamental en la construcción civilizatoria. Eso se hace a través de educación desde abajo, desde siempre, desde cómo conversamos en la mesa en nuestra familia, cómo conversamos en el colegio. Es decir, nosotros hemos perdido, no solamente que en Chile se está perdiendo en el mundo, y el gran enemigo son la polarización artificial muchas veces que imponen las redes sociales. Tú decías, Alicia, yo estoy de acuerdo, si nos sentáramos a mirarnos cara a cara, y los convencionales tienen la suerte de estar cara a cara, han tenido algunas reuniones telemáticas, tal vez descubramos que los acuerdos son mucho más que nuestras diferencias. ¿Por qué imponer entonces aquello en lo que estamos de desacuerdo? A mí me han comentado algunos convencionales que en privado los grupos de centro izquierda o de izquierda le han dicho convencionales de derecha: estoy de acuerdo, tienes verdad lo que estás diciendo, pero no puedo aparecer contigo, no puedo firmar contigo. Si hemos llegado a un punto así en un país, tenemos, como tú bien señalas, Alicia, un tremendo problema. Eso no se va a solucionar con constitución. Pero Cristian, ni está con bien. nada. Con nada. Tú has planteado, Cristian, un par de veces el maximalismo refundacional que está imperando al parecer en la convención, pero quiero marcar un puntito. Este ánimo revanchista, tal vez para algunos, también convengamos, Christian Barken, que tuvimos durante mucho tiempo una derecha también que hizo todos los esfuerzos por impedir cualquier avance en este país.
desde la educación de educación sexual, la JOCA, la ley de divorcio, los hijos ilegítimos. O sea, tuvimos una derecha tan conservadora que al final le está devolviéndose hoy día, pero muy fuerte. Porque se incubó esto en la sociedad chilena, igual Cristian Barker. No estoy justificando, pero quiero tratar de ver por qué hay este ánimo de revancha en muchos colectivos, ¿o no? Bueno, claro, pero la pregunta es, ¿vamos a hacer lo mismo que nos hicieron ellos? ¿O vamos a dar un salto de conciencia como hacen los grandes líderes, Mandela, Gandhi, que son mis referentes, Pepe Mujica, y vamos a ir a sentarnos con el adversario que a lo mejor efectivamente nos puso el pie encima para tratar de avanzar y hacer que el país avance hacia el futuro y no quede pegado en el pasado? Vamos a darnos el gustito de vengarnos, vamos a convertir la discusión constitucional es decir, aprobémosla a como dé lugar, aunque esté mala, porque es un triunfo simbólico, está enterrando al dictador Pinochet. Finalmente, en vez de pensar en una constitución de futuro, en una constitución que nos reúna a todos. Mira, lamentablemente en un país, la derecha, a ver, yo he escrito, estoy muy tranquilo porque antes del estallido yo escribí muchas columnas, muchas, en el Mercurio, y era criticado por la derecha entonces. Si a mí me han funado de los dos lados, antes había menos redes sociales, pero me paraban en la calle y unas señoras me gritaban, usted, qué sé yo, ¿por qué escribe estas cosas en el Mercurio? Escribía poesía. Y yo decía, hay problema en el país, no estamos dialogando, la derecha se cierra, está cerrando todos los espacios. Bueno, efectivamente se estiró, digamos, en la ley física, el elástico para un lado y ahora rebota para el otro. Pero tenemos que abandonar esas lógicas, es decir, con ese tipo de lógica es como quedarnos en un estadio, por decirlo así, adolescente o infantil, digamos, no de adultez como país. Lamentablemente para la derecha, la izquierda existía, a pesar de que quiso borrarla. Y lamentablemente para la izquierda, la derecha también existe. Hay un 45% de la población que votó por un candidato que uno podría llamar de extrema derecha o de derecha bastante radicalmente conservadora. Por lo tanto, eso no se los puede borrar del país, y no son solamente la élite y los cuicos de Vitacura y los Barnechea. Nos suman ese 45%. No podemos borrarlos. Es obligación, es un deber ético, político y constitucional hacer una constitución que por lo menos nos reúna en un consenso mínimo, sobre todo cuando tenemos una derecha, por fin, una parte importante de ella, no la más extrema, dispuesta incluso a ponerle la firma y la rúbrica a una constitución más moderada. Eso es lo que a mí me molesta y creo que me preocupa, me inquieta que nos farriemos esta tremenda oportunidad por darnos algunos gustitos. Nos quedan exactamente 2 minutos. Reitero, es legítimo que grupos civiles discutan y objeten esto y lo otro de la convención como si fueran miembros, dice otro filósofo chileno. Usted lleva más de 20.000 firmas, han dado mucho que hablar, han estado allí en el debate público, tú has estado en muchos canales, lo mismo Mario Weissflut, estás con nosotros hoy día, Cristian Barker. ¿Qué viene para las próximas semanas mientras sigue avanzando la convención? Antes de cerrar el programa hoy día miércoles, Cristian, ¿qué podemos esperar estos días de los amarillos por Chile? Bueno, lo que esperamos en los próximos días es, aquí es muy importante comunicarse con la población, es decir, la gente está confundida porque los temas son complejos, son técnicos, son difíciles de explicar, incluso para uno mismo es difícil de explicar. Tiene tantos matices, pliegues, etcétera, que vamos a hacer un intento de comunicar en claro y en fácil dónde los amarillos vemos que podrían buscarse alternativas para matizar, no digo hacer un sobregiro de 360 grados, mejorar algunos aspectos que nos parece que van en la dirección equivocada. Y al mismo tiempo, nosotros nos preocupamos de 2 ejes. O sea, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Lo fundamental, que la Constitución es la casa de todos y todas. Todo aquello que atente contra eso, nosotros vamos a levantar la alerta amarilla. La segunda es la democracia y los valores democráticos. Cualquier disposición que salga de la Constitución que pueda poner en peligro principios democráticos básicos, separación clara de los poderes, etcétera, 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 democracia liberal occidental tal como la conocemos, digamos, que puede ser mejorada. Nosotros vamos a levantar nuestra alerta amarilla y estamos disponibles para hacer de puente, humildemente, lo que podamos, para tratar de mejorar antes de que esto se nos empuje a un escenario en que tengamos que decidir entre 2 alternativas muy malas. Tanto el apruebo de una constitución mala como el rechazo y el fracaso de la convención son alternativas malísimas. Yo no sé si hay conciencia suficiente en el país todavía de eso. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Eso es todo. Si es muy simple nuestro mensaje. No hay aquí una agenda escondida, no es que queramos
volver a la Constitución del 80, no somos los fachos ni la derecha transvestida de amarillo, no hay grupos empresariales detrás de nosotros, no tenemos un peso, vamos a tener que inventar formas de recolectar para pagar las cosas que vamos a ir haciendo, porque hay puros voluntarios, es un grupo bien precario, y ese es el espíritu amarillo, y que se sume, que la gente se sume a la página amarillosporchile.cl, y yo creo que si reunimos 40.000 firmas, 50.000 firmas, 100.000 firmas, 200.000 firmas, 300.000 firmas, tal vez nuestra alerta va a ser más escuchada, o sea, tan escuchada como queremos que sea escuchada y lo necesario que sea escuchada, porque finalmente yo creo que hay sentido común ahí, que no es más que eso. Alicia Vesperina, ¿cuál sería la alerta que usted pondría para la semana que viene, estos días, a propósito de alerta amarilla? Todas. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos y saber lo que está pasando. Yo comparto absolutamente con Cristian el tema. Cualquiera de las dos alternativas que él dijo es mala. O sea, tenemos que buscar la tercera, que es la buena. Y la buena es que la convención funcione, proponga un texto de futuro, que no pretenda resolver las trancas y los problemas que estamos viviendo hoy a través de un texto que nos tiene que durar 30 años. Eso no es posible, eso se resuelve con la política pública. Y si el poder político entendió la crisis, bueno, yo me imagino que desde que asuman el 11 de marzo sus nuevos cargos, todo el mundo se va a poner en otra vereda, que no era la vereda en la que veníamos, sino que en otra, porque esto no se trata de seguir haciendo más de lo mismo, porque más de lo mismo nos va a dejar donde mismo, en la crisis. Entonces, yo quiero agradecer a Cristian este espacio de conversación, justamente para eso inventamos este espacio, para conversar, entendernos, saber lo que piensa el otro. Y si esto lo logramos replicar a nivel país durante todos los días que siguen, yo creo que sí podemos contribuir a que esto cambie de tono y cambie de ánimo, que es lo que necesitamos. Alicia, muchas gracias, Cristian. Gracias, Alicia, a usted. Cristian Barken, muchas gracias. Querido Hardy, un abrazo, muchas gracias a ti y a todos los auditores. Antes de cerrar, hoy día estuvimos con Alicia Vesperina y con Cristian Barken, tremendos invitados, pero estas primeras semanas de marzo, sin duda, no podemos no decir lo siguiente: es atroz que Europa esté nuevamente en guerra. Y hay pandemia, es casi como volver a la Edad Media. Uno confía efectivamente que impere la racionalidad, que impere el buen criterio, porque es terrible lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en Europa. El esfuerzo que hacemos todos los miércoles en este programa es ser lo más didáctico posible de lo que está ocurriendo en la convención, porque queremos nuestro país, queremos el sur de Chile. Estimados auditores, muchas gracias por acompañarnos, y también a la Cámara Chilena de la Construcción. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Hasta luego, que estén muy bien. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.